quiero contarles un poquito. Yo estuve en el centro de desarrollo que en su momento se llamaba Club Emprendedores, hace unos 15 años más o menos, hace bastante. Y la verdad que me sirvió muchísimo, muchísimo una de las... por los cuales contacté a Erika para poder implementar lo que es el programa de streaming dentro del Centro de Desarrollo Emprendedores, porque a mí me sumó mucho. Habíamos arrancado haciendo cosas artesanales, almohadones, y eso nos fue llevando al día de hoy. Bueno, tenemos una fábrica de sillones acá en 3 de febrero, y me ayudó mucho las capacitaciones. Es más, creo que me acuerdo, no sé si vos estabas, me acuerdo, no sé, tu cara. Vos, no recuerdo tu nombre. Bueno, Claudio. No, te vi cara conocida, por eso. Pero bueno, nada, la verdad que me ayudaron mucho las capacitaciones en ese momento, me ayudaron a crecer, me dieron herramientas y nada, quería comunicar que puedan aprovechar esto. Como bien dijeron, no en todos lados se adquieren todas estas enseñanzas, así que, y un poco la idea del streaming es esta, poder traer distintos emprendedores con mayor experiencia, que puedan contar su historia, sus vivencias, sus problemas, sus obstáculos, y que nos sirva de motivación y de impulso para poder crecer y avanzar. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Lucas. Yo por mi parte voy a meter un chivo. Les recomiendo a todos los emprendedores que nos sigan, ADN Emprendedor Oficial en las redes, tanto en Instagram, TikTok, YouTube. Damos charlas todas las semanas, tenemos charlas con emprendedores, que la verdad que todos los programas salimos con la cabeza explotada, porque todos los programas te dejan una enseñanza y te suman un montón. Así que si sos emprendedor y te sentís estancado, sentís que no podés avanzar, sentís que hay cosas que te traban, te recomiendo mirar estos programas porque hay un montón de emprendedores que pasamos por lo mismo. Siento que a veces nos sentimos solos, que nadie nos entiende, pero es súper común y todos pasamos por lo mismo. Entonces escuchar a los demás también está bueno. También le quiero agradecer a todos los que están acá en la mesa por estar en este programa. Muchas gracias. A ustedes, por favor. Bueno, si quieren presentarse, cuéntenos quiénes son, qué hacen y cómo arrancaron. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Llanos, soy dueño de la panificadora Dharma, fabricamos pan de molde o también llamado pan lactal, aunque está mal porque lactal es una marca registrada de Fargo, lo nuestro es pan de molde. Y empezamos en el 2017 alquilando una panadería que estaba abandonada, pero tenía gas industrial, electricidad trifásica y fue rápida la habilitación en ese momento, así que en el 2018 empezamos con la primera producción, éramos 3 personas y hoy ya estamos en el 2026 con un equipo de 150 empleados directos y más de 100 distribuidores en todo Capital, Gran Buenos Aires y empezando a abarcar de a poquito el interior del país. Así que eso. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo, soy dueño de Alameña, una distribuidora de pescados y mariscos a nivel nacional. Tenemos una producción propia de rebozados, hacemos importaciones, una empresa que era de mi familia, era de mi viejo, que falleció hace 8 años, y bueno, desde ahí tomé el control y hasta el día de hoy seguimos avanzando. Bueno, la primera pregunta que tenemos, ¿ustedes quieren contar más o menos? ¿No? Vamos con la primera. Yo ya estuve en el streaming de la Sí, vez pasada, por eso, estuvo pero bueno, buenísimo, más no o sé menos si lo que lo querés. vieron, lo escucharon. Sí. Hernán, estaría bueno que hagas una breve introducción. Si quieren, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación al streaming también. Después charlaremos un poquito con todo el público de emprendedores. Lo mío también es una historia de emprendedurismo, en realidad, de haber relanzado lo que era una industria metalúrgica, pero que estaba totalmente cerrada, sin capital de trabajo, sin empleados, solamente una marca, una trayectoria y en ese momento la necesidad de generar ingresos. Así que bueno, ahí atravesé toda la curva de aprendizaje de lo que es poner en marcha una empresa, aprender, tomar gente, crear una marca, inscribirla, formalizar y bueno, y lidiar con todo lo que significaba emprender en la Argentina, que todavía en algunos lugares sigue siendo bastante complicado. Y a partir de ahí, bueno, toda una historia casi de vida,
incorporé un socio, después compramos la parte de la fábrica que era de mi padre en aquel momento, hasta, bueno, lograr tener más de 14 empleados, pudimos exportar, y bueno, fue toda una trayectoria. Y después seguí emprendiendo, y emprendí en la política, con una propuesta que me hizo Valenzuela, que también fue un cambio y una decisión muy importante. Así que bueno, vendí mi parte, y hace ya más de 10 años que estoy acompañando este proyecto político y bueno, participando en distintos roles, también para sumar desde lo público, para que también otros puedan emprender y puedan ser exitosos. Gracias. Excelente. Bueno, la primera pregunta es, general, ¿qué es emprender para ustedes? Hacemos la rueda. Para mí emprender es ir atrás de una idea, un sentimiento y generar un estilo de vida. Yo siempre fui empleado toda mi vida, desde los 18 años que tuve mi primer trabajo formal, y al ir conociendo, siempre en el rubro, ¿no? En el rubro de harina, panificados, y al ir conociendo, viendo, me llegué como a apasionar por lo que estaba haciendo, sentía que era algo muy lindo, y en un momento tuve una idea, fui atrás de eso, lo pude concretar y realmente fue eso, fui ir atrás de un objetivo, lo pude cumplir y no hay nada más satisfactorio que haber hecho eso. No me arrepiento para nada, yo tenía un muy buen trabajo, me acuerdo mi jefe me decían, ¿cómo vas a renunciar? ¿Estás loco? No, yo me voy a dedicar a otra cosa y bueno, por suerte no me arrepiento para nada. Perdón, ahí tengo una pregunta. ¿No tenías miedos? Jamás tuve miedo a nada. Eso es algo por ahí ya de una forma de pensar o de ser de cada uno. Sé que hay mucha gente que le tiene temor a emprender, obviamente, porque hay un montón de obstáculos siempre, pero descubrí que no existe el momento indicado nunca. Siempre va a haber una traba, ya sea económica, coyuntural, personal, emocional, pero el momento para emprender nunca te expone el momento justo. Hay que hacerlo cuando uno cree que lo tiene que hacer y listo. Sí, coincido un poquito, es un estilo de vida que si lo agarrás no podés salir de ahí porque te despertás haciendo esto, te vas a dormir haciendo esto. Yo sí tuve miedos, tengo miedos todos los días, pero recomiendo no tener o dejarlos de lado porque si no te paralizás y no haces nada. O sea, creo que hay que ir por ahí, hay que enfrentarlos, como decían antes, y si sale mal, sale mal. Seguir probando. Buenísimo. ¿Quieren contar? Sí, voy a hacer un aporte. Bueno, Javier es medio loco, por eso que no tiene miedo. Igual hago una acotación. Anteriormente tuve un montón de fracasos laborales que me han echado de empresas por no llegar a los objetivos. Como que enfrenté los fracasos y decepciones en varias oportunidades. Y eso de alguna manera me alimentó a decir, no, hay que seguir. Sí, en realidad fue tu experiencia la que te permitió tener y darte la fortaleza de superar el miedo. Sí. Pero bueno, el miedo, si estamos saludables mentalmente, es normal y es simplemente una emoción más que acá Claudio seguramente los va a ayudar a gestionar para que puedan superarlo, pero es natural. Yo creo que quiero rescatar algo que va surgiendo de la charla, que no aparece el querer emprender por una cuestión económica, sino porque le apasiona, sino porque lo siente y lo conecta con algo que le gusta hacer. Y ahí me surgió lo mismo. Yo también soy abogado, como decía Claudio, ejercí un tiempito, pero la política fue algo que siempre me acompañó toda la vida y la fui ejerciendo de la manera que podía, en distintas circunstancias, más o menos, hasta que bueno, se abrió esta oportunidad. Y también desde lo económico no era conveniente, como le dije en aquel momento a Valenzuela, mirá, vender una fábrica es algo imposible, pero bueno, la verdad que para mí se abrió una oportunidad de poder ejercer todo aquello que sentía y que creía que podía aportar, y eso fue lo que me impulsó. Y creo que ahí está el punto, poder conectar con lo que uno desea, con el talento que uno tiene, y después, bueno, es adquirir las herramientas necesarias para eso, transformarlo en un proyecto económico y que sea exitoso. Okay. Impecable. Buenísimo. Yo quería decir una cosa que justo el otro día vi una entrevista de un empresario muy importante y decía algo que me dejó pensando, pero es muy real. Decía, si vos emprendés para ganar plata, nunca vas a ganar plata.
O sea, si vos emprendés con esa idea que solo lo que sirve es la plata y que vas por eso y bueno, ahí es muy difícil. Ahora, si emprendés por pasión, porque te gusta, porque se te generan oportunidades y no podés dejarlas pasar, Claro. quizás después la plata venga con algo de todo eso. Pero lo más importante es que el que emprende tiene que apasionarse de eso y le tiene que gustar todos los días levantarse y tiene que sentirse motivado. Tal cual. Tanto en el caso de Hernán como con la política, que lo motiva todos los días, la gestión pública, o el emprendedor, bueno, todos los días motivarte de tener que ir a la fábrica, todos los días abrir la cortina. Creo que eso es, la mayor enseñanza que me dejó esa nota, que decía, es muy real. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuándo sienten que fue el momento de que, bueno, en tu caso esa idea o el negocio dejó de ser un emprendimiento por ahí y pasó a ser una empresa? Bueno, en mi caso fueron 2 años de trabajo muy intensivo al arrancar de cero y dedicarme a fabricar un producto como el panificado, que tiene un proceso largo, hay que cuidarlo, después empaquetarlo. Eran jornadas laborales de 15 horas por día, de lunes a sábado. Ya no iba a los cumpleaños de mis amigos porque me quedaba dormido. En ese momento no estaba en pareja, porque no hubiera podido mantenerla, en el sentido de que no tenía tiempo. Me quedaba dormido en todos lados y mi vida era el emprendimiento. Así fue durante 2 años. Cuando empezó a crecer, pude empezar a contratar gente para que se haga cargo de diferentes tareas que yo hasta ese momento hacía todo. Y ahí sentí realmente que estaba empezando a armar una estructura y ya había dejado de ser un emprendimiento y se estaba convirtiendo en una empresa. Cuando pude empezar a tener un horario y a decir, bueno, yo no entro más a las 5 de la mañana, entro a las 7 y no me voy más a las 9 de la noche, me voy a las 6, ahí dije, esto ya está empezando a ser una empresa. O sea, ¿vos crees que una empresa ya es cuando no depende de vos? No, puedes ser una empresa, está lleno de empresas que dependen siempre del dueño, de lo que hace. Yo sentí que cuando empecé a armar la estructura de gente que me empezó a rodear, que al día de hoy continúan, sentí que ya era una empresa, no era más un emprendimiento. Impecable, gracias. Sí, yo creo que está cuando aprendes a delegar, Eso. cuando te das cuenta que hay gente que lo puede hacer por vos y tenés esa confianza, por más que se equivoquen o que no salga como lo haces vos, pero despacito aprender a delegar hace que te des cuenta que armaste o una estructura, una empresa o que vas por ese camino, que no dependa todo de querer hacerlo a tu manera. Hay que ser amplios y dejar que la gente lo haga y a veces sale mejor o peor, pero aprendés a eso. Claro. Quiero aportar un dato que me quedó cuando presentaste, Javier, que están expandiéndose Capital y Gran Buenos Aires. Ve tus panes por Cardales, provincia de Buenos Aires, o sea que están llegando cada vez más lejos. Sí. Campana, Zárate. Sí. Ahora encontramos un distribuidor en Rosario, justo hoy acabamos de cerrar, y quiere exclusividad total. Digo, bueno, pará, recién arrancamos, le digo. Pero bueno, la verdad que sí. Es un orgullo ver tu producto cada vez más lejos de 3 de febrero. Gracias. Sí, creo que es súper importante este punto de pasar, decimos, de boliche a empresa, que es cuando vos dejás de controlar todo, de comprar, de vender, de ocuparte de la máquina, porque aquellos que no pueden delegar, que no pueden vencer esta incertidumbre y de confiar en el otro, es que se van generando su propio techo de cristal y eso va limitando el desarrollo y el crecimiento. Creo que una importante habilidad que hay que trabajar como emprendedor y luego como empresario es esto, ¿no? A delegar, a transmitir también responsabilidades. Y para mí la definición de empresario es justamente cuando nada depende de vos de manera directa. Creo que ahí te recibes de empresario, lo cual es algo absolutamente complejo, ¿no? Yo no sé si me puedo meter a hacer una pregunta, si me permiten los conductores. A mí me parece algo muy interesante de la parte de Rodrigo, el cambio generacional en la empresa, ¿viste? Que yo leí hace poquito unas estadísticas que dicen que son muy pocas las empresas que sobreviven a los recambios generacionales. Y en el caso de él, bueno, de segunda generación, y cómo impactó ese cambio, ¿no? A mí me interesaría saber eso. ¿Cómo impactó ese cambio en la empresa? ¿Qué cambios hizo él por ahí, ya con lo que trae la generación? Porque él es joven, tiene 30 años, y qué tiene todavía pendiente por delante. Cualquier cambio que vos quieras hacer cuando asumís como segunda generación no va a ser instantáneo. O sea, yo creo que empecé después de los 2 o 3 años a cambiar algo. Por la gente, por cómo viene la empresa, por cómo ya está activa y vos meterte con ideas nuevas a cambiar todo de un día para el otro. O sea, yo aprendí que no está bueno
más que nada porque tenés un equipo trabajando hace mucho tiempo y tenés que mantener cosas que para vos no estén bien, pero igual tenés que bancártelas. Y a partir de los 3 años yo empecé a hacer cambios de personal, cambios en la fábrica, de cómo se hacían las cosas, de la producción, de abarcar nuevas zonas que capaz no íbamos, maquinaria, marketing, cosas que capaz antes no se hacían, de delegar muchísimo también, no sé, capaz antes mi viejo hacía una transferencia bancaria y hoy yo no hago una transferencia, animarse a hacer cosas que antes capaz no se hacían, pero las tenés que hacer con mucho cuidado y despacito, porque yo creo que ahí está el grave error, ¿viste? Querer entrar de una y decir, no, esto no me gusta, se cambia así, sí, en un día, en 2 días, y eso te puede traer un problema. O sea, lo intenté, me equivoqué en algunas cosas, me fui dando cuenta que no era así, y con el tiempo, nada, te das cuenta que los cambios van llegando, pero despacito. Más que nada cuando tenés una estructura de mucha gente, que viene hace muchos años, y que te conocen, pero no están acostumbrados a a trabajar con vos, a tu estilo, a tu manera. O sea, pasás de una persona de 55 a una de 23 en ese momento. O sea, cambia muchísimo. Te hago una consulta, Rodrigo. Viste que hay, bueno, en muchas empresas familiares hay como un choque de generación entre el viejo, que a veces uno trae ideas renovadas y quizás el que está, en algunos casos, no en todos, pero se queda como medio atrás en el tiempo, en el trato con el personal, en el trato con la gente, proveedores y todo eso. ¿Te pasó eso de chocar con tu viejo en el laburo, tipo queriendo imponer tus ideas más nuevas? Sí, me pasaba mucho. Sí, me pasaba mucho, pero nos entendíamos muy bien. O sea, capaz nos matábamos a puteadas, no sé, el domingo, y el lunes yo a las 8 de la mañana estaba ahí. Yo le renunciaba y yo estaba igual. O sea, no sé, cosas así. Y cuando te tocó a vos estar al mando, digamos, implementaste todo eso que pensabas. Me di cuenta que al final tenía mucho de la mentalidad de él, que no era tan moderno como yo creía, y muchas cosas las mantengo a la antigua, no sé, en el trato con la gente, en muchas cosas, y otras sí las fui renovando porque te tenés que adaptar, como decían antes, para estar a la altura, ¿no? Y para ir creciendo. Hay mucha más competencia que antes, tenés que estar siempre pensando en algo nuevo, todo eso sí. Excelente. Bueno, tiro otra pregunta general. Hay una estadística muy grande que dice que gran parte de los emprendimientos que arrancan no llegan a sobrevivir el primer año. ¿Por qué creen que pasa eso? Creo que es el 80-20, la estadística. 80-20, ok. Sí. 80% no supera los 5 años de vida. Es altísima la tasa de fracaso, si se quiere, ¿no? Sí. Bueno, un poco lo que conversábamos con vos, ¿no? Antes de empezar este streaming, y creo que falta conciencia para poder profesionalizar el talento, la idea, las ganas, y aprender, bueno, que va a haber errores, que va a haber situaciones que va a haber que superar, pero sobre todo, digo, establecer un método, tener habilidades que se adquieren justamente con el tipo de cursos que estamos brindando, y esa es la manera en la cual se puede luego desarrollar, porque hay una parte de todo esto que es científico, en definitiva, de cómo hacer el pan, de cómo armar un modelo de negocios, de cómo gestionarlo y administrarlo, y después uno le va a poner el empeño, el corazón, las ganas, el deseo y la voluntad, ¿no? Como contaba Javier y seguramente vos también, Rodrigo, meterle un montón de horas. Cuando me tocó trabajar también al principio, fueron años que trabajamos de lunes a sábado y no hay horarios. Cuando emprendimos acá también la gestión hace 10 años, también trabajábamos 12 horas, y creo que esa es la cuota que hace que sobrevivan los proyectos. Pero digo, hay que meterle método y profesionalizarlo. Yo tengo una teoría, conozco un montón de gente, inclusive con mucho dinero, que se ha puesto a armar fábricas de panificación de algún producto en específico, porque creían que ese producto era algo que iba a revolucionar el mercado, iban a salir de lo común, estaban convencidos y creían 100% en eso que iban a fabricar, invertían un montón de dinero, traían máquinas de afuera, armaban la fábrica, cuando ya estaba todo listo, decían, bueno, ¿y ahora cómo lo vendemos? ¿A quién se lo vendo? Y ahí empezaban los problemas. Creo que para emprender hay que empezar al revés. Primero, identificar el mercado, esa posible oportunidad de venta, de colocación,
Y después empezar a decir, bueno, sí, mirá, creo que en Capital Federal esto puede andar, en provincia quizás en zona norte, en zona sur no tanto, enfoquémonos en buscar por acá. Y después sí, decir, bueno, dale, vamos a... Por lo menos mi caso fue así. Yo cuando empecé con esto, tenía mi trabajo en relación de dependencia, me permitía estar en la calle porque era vendedor de harinas. Yo visitaba panificadoras vendiéndole harinas. Y había identificado una demanda que no estaba todavía satisfecha, que era el pan de semillas en supermercados chinos y almacenes. Sí estaban dietéticas, pero en ese momento nadie tenía, salvo Fargo y Bimbo, que era un pan enorme y carísimo, el resto de las competencias no tenían un pan de semillas en chinos y almacenes. Y dije, esto podría funcionar. Y empecé a conocer cómo se trabajaba en el mercado, cómo era el negocio de los distribuidores, que iban a las panificadoras, compraban, ellos revendían, tenían sus zonas, gente de Fargo, de Bimbo, que ya no querían trabajar más con eso, querían hacer... Bueno, empecé a nutrirme de cómo funcionaba el negocio. Una vez que aprendí y me di cuenta de cómo era, ya tenía un montón de contactos y gente que me decía, si vos vas a fabricar esto, yo lo vendo. Y eso fue lo que me motivó, o sea, de empezar de atrás para adelante, al revés. Esa fue mi experiencia. Impecable, muy bueno. Sí, sí, coincido que lo ideal es empezar de menor a mayor. Viste que hay gente que capaz se pone un negocio y ya quiere tener, no sé, un área de esto, un área de lo otro, o traer cosas de afuera y empezar así. Claro. Yo creo que lo ideal es empezar de menor a mayor. Salir un poco capaz de la computadora y relacionarte con gente, hablar, que te ayudan, con proveedores, estar en la calle. Yo creo que es muy importante salir un poco de la matemática o del Excel, ¿viste? Y estar recorriendo y conociendo gente, nuevas ideas. Capaz te pusiste un negocio y tenés que encarar para otro lado porque te diste cuenta que estabas yendo mal, y eso lo aprendés estando con gente, recorriendo y estando siempre en el lugar donde tenés que estar, que es en el inicio es abajo. Empezás de abajo y despacito vas subiendo. Si querés empezar arriba, yo creo que te caes más rápido. Impecable. Buenísimo, muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuál consideran que fue la decisión más arriesgada o difícil que tomaron y qué aprendieron de eso? Yo mudarme de la panadería inicial donde habíamos empezado a un galpón más grande, porque eso era, o sea, en ese momento era todo o nada. Claro. Ahora parece algo sencillo, pero en ese momento fue una decisión muy importante. Me acuerdo, mi papá mi papá trabaja conmigo ahora, en la parte técnica básicamente, pero él me decía, no, estás loco, ¿cómo vamos a alquilar otro galpón más? No, nos vamos a mudar, ¿no? ¿Y qué va a pasar si no hay venta? Y le digo, hay que hacerlo sí o sí. Y bueno, de hecho, era lo que teníamos que hacer, y funcionó. Pero, ¿qué era la seguridad? ¿Por qué tenías tanta seguridad en que tenías que hacer eso? ¿No podían producir lo que...? Claro, o sea, la producción ya se notaba que en poco tiempo iba a tener un cuello de botella, pero bueno, el mercado a veces es muy variable, sobre todo esto del pan es un producto de primera necesidad, hay mucha competencia, a veces la estacionalidad hace que suba o baje la venta, de la estacionalidad climática me refiero. Hay muchas incertidumbres dando vueltas y en eso sí, mi papá siempre fue muy como temeroso, por no decir miedoso, y ahí yo no, para nada, vamos para adelante. Después de ahí ya Javi, todas las decisiones. Consulta con eso, ¿cómo hiciste para que cuando pasaste y escalaste no vayas a pérdida? Porque tenés tú una estructura que no tenías antes, la venta hasta que subís venta sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo fue esa transición para que Dharma siga ordenado y en crecimiento? Durante mucho tiempo nos pasó que nuestra producción era menor a la demanda que teníamos. Eso fue estresante. Creo que los primeros 5 años fueron así. Nunca dábamos abasto con la demanda. O sea, es un producto de consumo masivo que se vende en todos lados. Y nuestra estructura, al ser tan de cero, siempre estaba en faltante. Por eso me refiero a gente, quizás ahora hay otras panificadoras que arrancan con una inversión muchísimo más grande, fabrican exactamente lo mismo que nosotros, pero ya arrancan con otra dinámica, con otra envergadura, porque son de otros rubros, ya vienen capitales. Nosotros era el dinero que tenía mi papá para comprar una casa, no la compró, la pusimos para hacer esto. Y fue así, nos metimos en el mundo del consumo masivo con una mano atrás y una adelante. Y el desafío fue enorme, porque era cómo cumplir a esta gente que viene, necesita el producto y abastecerlos. O sea, fue mucho tiempo una listita, anotar gente que llamaba, para llamarla en algún momento más adelante, porque en ese momento no podíamos abastecerlos.
hasta llegar a un punto de equilibrio como tenemos ahora, que ahora sí podemos proyectar y tener una demanda más constante, nos pasaba eso. Es un producto de consumo masivo. Excelente. Les hago la última pregunta. Perdón. Hacelas si querés, Perdón, hacelas. perdón. ¿Querés? Cierro. A mí, en mi experiencia, habrá sido capaz arriesgada cambiar gente, viste, que venía hace mucho tiempo y por el miedo de que desarme todo, no querer cambiarla, después cambiar, después, no sé, capaz cerrar importaciones de afuera sin tener idea y arriesgarte a eso, a ver cómo sale, si viene, si llega bien, ese tipo de cosas que corren mucho riesgo. Excelente. Quiero contar algo que salió mal, A ver. que también sirve cuando uno toma de esto el aprendizaje. Una decisión importante en aquel momento había sido poder abrir un mercado en Bolivia de los productos que estábamos fabricando. Entonces me contactan y bueno, pago una misión comercial en dólares. Para mí era casi cortarme una pierna en aquel momento porque era o comprar más materia prima o viajar. Y bueno, hicimos todo el esfuerzo, viajé, tuve 3 días, visité empresas, que esto que el otro. Finalmente fue un fracaso total. No pudimos concretar ninguna operación, pero el gran aprendizaje fue dimensionar el gran mercado interno que teníamos y que no habíamos salido. Fue querer haber crecido más rápido de lo que podíamos sin haber agotado la instancia, y ahí comencé a hacer giras por el país, a recorrer, y bueno, por supuesto, y crecimos muchísimo, y después finalmente terminamos exportando, pero entendimos que primero tenemos que explorar todo el mercado interno. Entonces digo, lo que siempre está bueno tomar la decisión más allá del miedo y después sí tomar el aprendizaje. Y hay una pregunta que le aplico de ahí en adelante para todo: ¿qué es lo que tengo que aprender de esto que salió mal? Porque si sucedió, algo me tiene que dejar. Entonces digo, siempre es bueno tomar ese punto de partida para capitalizar el aprendizaje y poder corregir el rumbo. Excelente. Y como para cerrar, mi última pregunta es, ¿qué consejo le dan a los emprendedores que nos están mirando? Esos emprendedores que están arrancando o los que no arrancaron, los que están en un laburo y lo quieren dejar y se quieren tirar a la pileta con algún emprendimiento, alguna idea. ¿Qué consejo le pueden brindar? Primero, que se capaciten lo máximo posible en lo que van a fabricar o vender o revender o lo que sea, que sean expertos en eso que van a ofrecer al mercado, porque ahí está el 50% de todo. El otro 50% es, obviamente, conseguir esos clientes, ¿no? Pero desde mi experiencia, el haber trabajado tantos años en el rubro, el aporte de mi papá como técnico en panificación, él era asesor, nos permitió tener un conocimiento del producto como pocos, y eso fue una ventaja enorme a la hora de empezar el emprendimiento. Después la otra mitad es la parte de venta, obviamente, y la organización, la parte organizativa. Yo no tenía ni idea de cómo dirigirme a un empleado. Eso lo fui aprendiendo sobre la marcha. Quizás si hubiera tenido la oportunidad de capacitarme, hubiera sido un poco más llevadero en el tema de armar un emprendimiento, ¿no? Excelente. Yo les diría que no tengan miedo, que no esperen el momento ideal para hacerlo, sino que lo hagan cuando crean que es el momento, porque nunca se dan todas las condiciones para hacerlo. Que no le tengan miedo a pedir plata prestada, que no tengan miedo a sacar un crédito, que no tengan miedo a equivocarse, que se rodeen de mucha gente, que escuchen, que no tomen todo lo que le dicen, pero sí algunas cosas, que vayan filtrando. Y después que agradezcan haber nacido en este país que les da mucha oportunidad a todo el mundo. No son todos así. Excelente. Yo creo que para el que quiere emprender tiene que preguntarse en qué es bueno, qué le apasiona, en dónde considera que tiene para agregar un valor diferencial. Otro consejo, no me gusta dar consejos porque es como ponerte en un lugar de saberlo todo, pero una recomendación es no subestimar el éxito del emprendimiento. Porque por un lado está el miedo y por otro lado está también la sobreconfianza, ¿no? Creer que con esto la voy a romper, me voy a comprar en el mercado, la tengo atada. Y creo que una cosa es tener confianza y otra cosa es subestimar todos los riesgos que implica poder emprender. Entonces digo, identificar el talento y luego capacitarte, formarte. Hoy
hay especialidades para todo. Acá recién los capacitadores nos contaban, desde aquel que te puede armar un modelo de negocio con una escala financiera, económica, de cómo armar una red, de cómo armar un plan, etcétera. Y digo, tomar todo lo que existe hoy en términos de formación y capacitación, que luego uno le va a agregar el talento, las ganas y la pasión, y eso es lo que le va a dar muchas más probabilidades de éxito. Sí, yo coincido con lo que decían los tres. Creo que es fundamental la capacidad de resiliencia. Lo que hablábamos en el streaming anterior. Si te va mal, volver a intentarlo. Que emprender sea siempre un camino hacia adelante. Nunca un camino que si te tropezaste volver hacia atrás. Siempre tenés que ir para adelante, siempre intentando crecer, progresar y que sea una forma de vida. Porque al fin de cuentas lo tenés que tomar de esa manera. Dejar el miedo del costado, dejar la incertidumbre, porque además también hay que decirlo, el emprendedor vive con incertidumbre, no hay otra manera, no cobras un sueldo a fin de mes. Entonces, si te adaptás a esa forma de vida, bueno, creo que tenés todo para ganar si lo intentás. Impecable. Bueno, les quiero agradecer por esta charla, la verdad que muchas gracias, fue increíble, gracias a todas las personas también que están acá y gracias a todos los que están en el vivo mirando. Nos vemos la próxima semana y bueno, nada, nuevamente muchas gracias.